En sintonía, tal cual como le indicamos antes de marcar nuestra segunda pausa, hoy tenemos un invitado bastante interesante que estará hablando un tema que es de nuestro interés, así que espero que les sea de su agrado. En esta ocasión nos acompaña el joven Esmerlin Cuello, que está acá con nosotros para compartir un poquito de su experiencia y su conocimiento con relación a las finanzas personales. Bienvenida, Esmerlin, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Gracias a ti, Esmerlin, por acompañarnos en el día de hoy para hablar sobre un tema tan importante como lo es las finanzas personales. Pero Bien. antes de ir al tema central, nosotros estamos muy curiosos de saber quién es Esmerlin, conocer un poquito de ti, de tu historia, lo que haces. Cuéntanos, ¿quién es Esmerlin? Bueno, soy primeramente cristiano, vi que ustedes comenzaron con la palabra de Dios, que fue lo primero que hicieron. Y es interesante porque yo soy adventista y como adventista también practico la creencia en Dios y es el fundamento de todas las cosas realmente. Y cuando me preguntan de los libros que yo recomiendo de finanzas, el primer libro es la Biblia, ahí está de todo. Pero como no venimos a hablar de temas religiosos, mi nombre es Esmerlin, tengo 2 empresas en el sector de confistería, en la localidad de Jaina, Inigua. Vengo de una familia de escasos recursos, no todo comenzó color de rosa. Obviamente, muchos empresarios y emprendedores de nuestro país, incluso alrededor del mundo, no han comenzado teniéndolo todo. Y yo también soy un ejemplo de eso, de que sí se puede venir de abajo y ir escalando peldaño por peldaño. Obviamente las cosas no se consiguen de la noche a la mañana, como las redes sociales y toda la presión grupal no entiende saber, pero sí se puede hacer las cosas bien y el versículo que ustedes leyeron va muy, muy de acorde con estas palabras que quizás vamos a tener el día de esta noche. Amén. Sí. Mencionó, antes de ir con tu pregunta, perdón, él mencionó una parte de que tiene sus emprendimientos en el área de confistería. Ajá. Para aclarar a los internautas de qué trata esto. Ok, confitería es todo lo relacionado con golosinas, dulces, eventos, globos, galletas, refrescos, o sea, todo lo relacionado a este mundo tan bonito de los dulces. Sí. Traer una Y muestra. confitería engloba todo ello para no detallar todas estas partes de los productos. Debió traer una muestra por ahí. Ah, ok. Por eso fue la pregunta. Ok. Esmerlin, me llama la atención que tú dices que eres un emprendedor y veo que eres bastante joven. Entonces, nos gustaría saber cómo te surge a ti esa idea de poder emprender. Sí, obviamente, como vengo de una familia de escasos recursos, no tenía los recursos quizás para emprender en el sector que estoy. Aunque un paréntesis, no necesariamente para emprender necesito recursos. Más adelante quizás analizaremos eso ahí más detallado. Pero comencé a trabajar en una empresa de confistería también. Y en esa empresa aprendí bastante. Un consejo que le doy a los jóvenes, que traten de estar en un área donde a ustedes les guste, porque eso les va a permitir aprender. Y cuando aprenden, entonces pueden volar por su propia sala. Que fue precisamente lo que yo hice, aprendí donde estaba, fui escalando, entré como ayudante, luego pasé a ser vendedor, luego supervisor, gerente, ¿sabes? Porque hacía las cosas bien, aunque no quizá estaba en lo mío, en algo personal, y era trabajando para otro, pero eso no me quitaba hacer las cosas bien. Entonces eso fue reconocido y me fueron cambiando de posiciones al punto de llegar a ser vendedor mayorista de todo el sur. Y también fui reconocido allí por 3 años consecutivos como vendedor mayorista del año. O sea que en todo mi proceso de empleado se notó desde que entré 8 años siendo empleado que hice la cosa bastante bien porque en todas las etapas fui ascendido o reconocido. Y eso también me dio la oportunidad de aprender. O sea que una vez yo hice valor en la empresa donde estaba, le di valor, pero yo me quedé con parte de ese valor. Y es importante porque hoy me sirvió de muchísimo en el emprendimiento que tengo y ahora en la empresa que puedo manejar. Excelente. Cuando Esmerlin dice, es mi tiempo, voy a emprender?
Bueno, uno se acostumbra a lo bueno. Y cuando las condiciones no están dadas en la empresa donde uno está, entonces uno entiende que debe de volar. Bien, o sea, por más que crezcamos, en un momento determinado, llega una limitante en una empresa. Y más en la República Dominicana, donde nosotros como empleados, o las personas como empleados, quizás muchos se van a ver identificados, hay un tope salarial. O sea, por más que te esfuerces, por más que te esmeres, hay un tope que tú no lo vas a rebasar. Incluso hay una estadística muy, muy severa donde el 0% de los ricos en el mundo son empleados. O sea, no existen empleados en el mundo siendo ricos. Y cuando llega ese momento, entonces tú determinas que debes de dar el paso de fe al emprendimiento. Excelente. Sí, no, 100%. En lo que tú estás contando ahí de tu historia, me llamó bastante la atención algo, y es que tú aprovechaste ese espacio que se te dio, esa oportunidad de poder trabajar, y no ibas solo con el objetivo de quizás ser el empleado del mes para hacer buen trabajo, para ser reconocido y obviamente ir en busca de lo monetario, sino que también fuiste en busca de poder adquirir ese conocimiento, y una vez adquiriste ese conocimiento, pudiste multiplicarlo, pero esta vez para tu propio beneficio. Y entiendo que es un gran mensaje que se le tiene que dar a la sociedad, en donde se tiene que agotar el tiempo, tienes que pasar el proceso, pero obviamente tienes que hacerlo de la manera más sabia posible, de tal forma que tú le puedas sacar provecho más adelante a ese proceso o a esa oportunidad que en su momento te están dando, porque siempre pasa, siempre viene por algo. Sí, sí. Todo lo que llega a nuestra vida es por algo, nos va a enseñar algo, y eso que te está enseñando, quizás ese proceso, ese trabajo, en algún momento determinado, a corto, mediano, largo plazo, tú vas a poder multiplicarlo o lo vas a poder hablar con otras personas. Entonces me llamó Así bastante la atención. Entonces, una cosa, una vez tú decides emprender, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo fue que se te encendió ese bombillito de que voy a emprender? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que tú diste? ¿Encontraste trabas, por así decirlo, en el camino? Interesante pregunta. Sí, hubieron muchas. La primera fueron los mismos compañeros de trabajo, donde ellos me decían, o sea, dejar un trabajo seguro, no sé si puedo decir montos aquí, 2012, hablar de 70,000 pesos, 80,000 pesos, es un monto importante para nosotros en la República Dominicana. Y dejar un trabajo seguro, donde te ofrece una quincena, 15 y 30, un sueldo, es bastante difícil. Entonces, la primera resistencia fue los mismos compañeros, donde me decían, tú eres un loco, ¿cómo tú te vas a arriesgar? ¿Cómo tú vas a dejar esto que ya prácticamente lo dominaba al dedillo, al punto de que era reconocido? Incluso ese año que partí de la empresa, 2 meses antes fui reconocido con el último premio. Y, o sea, yo dominaba esa área donde estaba, pero ya me estaba quedando corto con ese presupuesto. Así a lo que fui aprendiendo de cada cliente donde iba, le fui preguntando, como estaba en el mismo sector donde quería, donde me gustaba. Por eso el primer consejo fue a los jóvenes que trabajen en un área donde les guste, no solamente por el dinero, por lo monetario, sino para aprender. Si tu interés es por la mecánica, ve a un taller, que es lo que más le falta a un taller, es personas ahí, manos ayudadoras. Y quizás no por el dinero que te vayan a pagar, sino por el aprendizaje que tú vas a tomar de eso. Y menciono ese ejemplo por poner uno, pero puede ser cualquier cosa. Y así que a cada cliente yo le preguntaba algo que me interesaba saber, y fui aprendiendo de cada uno, de la metodología que ellos utilizaban, tanto para comprar, a quién comprarle, cualquier cosa, cualquier información, y yo fui anotando. Es importante anotar. Fui luego pensando, yo al ser adventista, ser cristiano, debí de pensar en esto, y fue interesante tu pregunta, porque yo dije, bueno, emprendo en el área de supermercado, y pensé que por mi posición como cristiano, no laboro los sábados, entendí que como supermercado iba a tener cierta dificultad, porque las personas 15 y 30 van a hacer su compra, y no importa que yo esté cerrado, la van a hacer porque realmente necesitan su comida. O sea, no te van a esperar, no van a ser fieles
a mi marca, a mi emprendimiento, porque realmente es algo que ellos lo necesitan. Y fui pensando así en diferentes cosas. Entonces, cuando pensé en surtidora, pensé que puedo trabajar en un horario establecido, a diferencia de un colmado, por ejemplo, que todos sabemos que abren bastante temprano y se acuestan bastante tarde. Déjeme decirle que sí lo pensé, pero de una vez rebobiné y dije, no, esto no es lo mío. También pensé en almacén, pero el margen que se trabaja en almacén es muy poco y la inversión es bastante elevada, que es importante siempre el análisis del mercado antes de emprender. Y cuando pensé en surtidora dije, bueno, aquí puedo comenzar con un presupuesto más modesto, puedo tener un horario, puedo abrir, por ejemplo, a las 8, cerrar a las 5. Si no quiero abrir los sábados, no abro porque mi público meta son la cafetería, que tampoco abren los sábados, los colmados y demás, y me pueden esperar, pueden ser fieles a mi marca. Y entonces fue cuando comencé a buscar un establecimiento que se adecuara a mi necesidad. Y entonces por ahí vino un hermoso local que vi en Jaina, que por cierto, las personas me decían que ahí no se daba nada. Que no me vaya por ahí, que incluso ahí había una surtidora y que no funcionó. Que había banca, había motel, eso fue ahí de todo. Pero obviamente el Señor está conmigo y me dirigió en todos los aspectos de mi vida. Yo nunca me dejo de darle honra y gloria a Dios, porque ha sido un pilar importante en mi vida y por eso la fidelidad a Dios en todos los aspectos de mi vida y donde quiera que voy, poner su nombre en alto. Así que fue lo contrario. El Señor hizo que eso sea una bendición tan grande que desde el principio eso comenzó a fluir y gracias a Dios hasta el sol de hoy puedo contar con ese establecimiento que lo adquirimos. Pudimos remodelarlo, adquirir el local de al lado y también tenemos otra sucursal en la localidad de Nigua. O sea que el Señor en estos 10 años ha sido bastante bueno. Smerlin, para conectar, disculpa Frank, para conectar eso que tú nos estás diciendo con el tema principal de la entrevista, tú mencionas que tú tenías en ese entonces un buen sueldo en esa surtidora, en ese negocio en donde tú estabas, sí, una empresa de confistería, sí. si bien. Tú te comenzaste a preparar antes en términos económicos, porque ya yo sé que el estudio de mercado, evaluar por qué área te ibas a ir, lo hiciste previamente, pero te comenzaste a preparar previo para el tema de la inversión económica que tú ibas a tener que hacer para entonces poder emprender. Claro. Bueno, un consejo a los jóvenes también es que a veces decimos, no, yo soy joven, yo hago eso después. Es uno de los peores errores que puede cometer un joven. Entender que es joven y dejar el ahorro o sus metas y postergarlo. O sea, un error. Gracias a Dios, como tengo fundamento cristiano, entendí eso desde mi corta edad y pude ir ahorrando en mis años de empleado. Y cuando di el paso, entonces sí ya tenía un buen capital y ayudado con un financiamiento bancario, que también es importante que los jóvenes puedan mantener un score sano, un score que se pueda notar para que cuando decidan emprender o cuando decidan ir a la banca y formalizarse o tomar el financiamiento, entonces no haya bloqueo que le impidan. Quizá una idea excelente, una idea muy favorable, pero que entonces no cuenta con el respaldo del financiamiento a través de los bancos. Entonces, todo eso debe de unirse para que pueda entonces ese emprendimiento florecer. Totalmente. Déjenme aprovechar para saludar aquí a su tocayo, Smerlin Tours, que se encuentra en sintonía con nosotros y dice, bueno, por primera vez, y dice que le agrada el programa. Bendiciones para ti, gracias por la sintonía. Smerlin, escuchando cada uno de tus consejos, esta trayectoria de 10 años, yo siempre pienso que hay cosas que nos pasan, ya sean retos, vicisitudes, que en su momento son malos, pero que nos ayudan a seguir creciendo y fortalecer nuestras habilidades. Dentro de estos 10 años, ¿qué ha sido lo más difícil de emprender? Bueno, mira, venir de un empleo donde hay una remuneración bastante alta y donde una empresa organizada, donde hay un departamento de contabilidad, un departamento de recursos humanos, un departamento de venta,
todo organizado, porque una empresa bastante grande, a tú comenzar desde cero, donde tú no tienes un departamento de contabilidad, un departamento de reclutamiento. Yo era el todólogo. Yo reclutaba, yo llenaba, yo enviaba. Y aprender de cada uno de esos procesos. Y obviamente sabemos que las leyes en nuestro país son bastante rigurosas y que hay que tributar en la DGI y demás. Todo eso es un aprendizaje entre prueba y error. Se pierde dinero, se pierde. O sea, totalmente. No todo es color de rosa. Pero es un costo bonito porque te enseña. Y una vez que tú sabes, entonces tú vas tomando los controles. Porque obviamente si tú tropezas una vez, no es tu culpa. Pero si tropezas 2 veces en la misma piedra, entonces ya tú debes de comenzar a revisarte. Entonces fue bonito cuando nosotros podemos aprender de esos errores e ir haciendo cambios, e ir avanzando. Entonces luego ver cómo yo puedo educarme para evitar un error futuro, aprender incluso de los errores de los demás. Por eso es importante saber que no hay un método, no hay un método mágico en finanzas que se pueda decir para darle a los jóvenes así, porque cada quien recorre su propio camino y cada quien encuentra su propio camino. Por eso, por más libros que hayan, incluso es bueno estudiar esas historias y todo, pero hay que coger el sentido global, pero cada quien debe recorrer su propio camino, porque quizás a los demás no les funcione mi camino, el camino que yo recorrí. Y a mí no me funciona el camino que recorrió otro emprendedor. Y así es por el estilo. Por eso en nuestra sociedad existen médicos, existen obreros, existen ingenieros, abogados, ¿me entiendes? comunicadores. Porque la economía es completa, es global. Y en ese sentido, entonces cada uno recorre su propio camino. Y es lo importante y lo lindo es aprender en el área y en el segmento que yo me gusta y que decidí caminar. Muy bien, ya hemos conocido, señores, vamos a decir ampliamente en pocos minutos a Esmerlin, un poquito sobre su vida personal y también su amplia trayectoria en aspectos de emprendimiento y negocios. Utilizando esta vasta experiencia, entonces ahora vamos al tema central de finanzas personales. Tengo mi celular en mano para tomar notas porque estos consejos se van a ajustar a cada quien. Son necesarios. Bastante. Iniciamos. ¿Qué son las finanzas personales? ¿Qué debemos conocer sobre esto? Como dominicano, suavecito, como para que lo entiendas tú, niño. Sí. Las finanzas personales no es más que la administración eficiente de los recursos. Y en ese sentido, todos manejamos finanzas. Todos. Por eso todos debemos de aprender. Uno de los autores que yo sigo dice que en las escuelas, Robert Kiyosaki, por cierto, en las escuelas no se enseña sobre finanzas. Y por eso vemos que los estudiantes crecen, se desarrollan, se hacen académicos, pero muchos se lanzan al mercado, pero sin conocer el área de finanzas. Y es muy importante que todos conozcamos, por lo menos, lo básico del área de finanzas. En este sentido, conocer nos lleva a un segundo nivel, donde una vez nosotros conocemos de finanzas, debemos de aprender en qué yo me focalicé, en qué, como analizábamos anteriormente, cuál fue la carrera que yo decidí andar. Si fue médico, si fue ingeniero, si fue arquitecto, si fue emprendedor. Cualquier camino, entonces debo de orientarme en las finanzas en base a esa dirección en el que yo decidí recorrer. Y no sé hasta qué punto le voy a responder su pregunta, pero como poniéndole un ejemplo, voy a entrar a un ejemplo bíblico de la vida de José, donde él pasó diferentes situaciones, pero una vez llegó a la casa del faraón, le revela los sueños y demás. Hay en una parte donde él le dice, habrán 7 años de escasez, seguido de 7 años de abundancia, seguido de 7 años de escasez. Esas historias bíblicas deben de enseñarnos a nosotros. ¿En qué sentido? Uno de los consejos que José le dio al faraón fue, mira, en esos 7 años, haz granero, recoge, haz depósito, ahorra, para que cuando lleguen los años malos,
podamos tener granos y comer y no muramos, no perezcamos de hambre. Al punto que ese consejo fue utilizado y de las demás naciones venían a Egipto a comprar. Y Egipto prosperó y se hizo rico en ese tiempo. Y uno de los consejos que yo puedo decir de finanzas es que debemos aprender a ahorrar. El dominicano es máster en economía porque nosotros sabemos que el sueldo mínimo en nuestro país es bastante poco. Y vemos que muchos dominicanos sobreviven con ese sueldo. Así que muchos de nosotros los dominicanos somos máster en economía. Pero a veces nos queremos envolver tanto que vivimos enliados, vivimos comprometidos. Y entonces debemos de hacer un stop para salir de esa carrera de la rata que nos mantiene atados a la finanza y nos mantiene esclavizados. No, yo no voy a tapar el sol con un dedo. No, de verdad, yo. Entonces, entendiendo que necesito aprender un poquito de finanzas personales o más que aprender, ejecutar el conocimiento. Tú mencionabas algo importante y era el tema de comenzar a trabajar el crédito en los bancos. No lo mencionabas de esa forma, pero sí lo puntualizaste. ¿Entiendes tú que es oportuno para un joven trabajar el crédito en el banco? Digamos que yo comienzo a trabajar el crédito en el banco, pudiera ser a través del manejo de una tarjeta de crédito que sea de un uso responsable para en el momento que yo necesite, por ejemplo, emprender, así como tú, yo poder tener las puertas abiertas del banco y cuando yo vaya y me presente y diga, hola, yo soy Swainy Miranda puede existir en los registros bancarios de esa entidad bancaria, valga la redundancia. Sí, es precisamente una buena opción, obviamente con la responsabilidad siempre de que es un dinero que no es mío, es un dinero que hay que en un momento devolver, porque muchos lo hacen sin un fin, sin una estrategia montada, entonces simplemente dicen voy a hacer crédito, pero toman el dinero y sin una meta clara, en pasivos que no le generan ningún retorno. Entonces, en ese sentido, por eso uno de mis autores que más sigo es Robert Kiyosaki, porque él detalla muy al dedillo esta parte. Hay que tener una separación muy clara entre pasivos y activos. Obviamente, si es con la estrategia de hacer crédito y a tomarlo, por ejemplo, en el caso de la tarjeta de crédito, un ejemplo muy, muy bueno. La tarjeta de crédito es un excelente medio para iniciarte en el camino hacia un crédito. Obviamente hay que manejar los cortes, hay que manejar las fechas para poder pagar a tiempo porque es lo que te va a dar una puntuación correcta y eso es lo que tú andas buscando. Una vez con esto, decir que una de las preguntas que me hacen es ¿cuántas tarjetas de crédito yo debo tener? Si es con el fin de iniciarme en el mundo de las finanzas y bancarizarme, con una tarjeta está bien. O sea, una tarjeta me aporta lo suficiente para irme subiendo el score. Mientras más tarjetas yo tengo, me limita la capacidad de pago y entonces eso me afecta, que es contrario quizás a una persona que ya tenga cierta madurez económica y pueda tener diferentes tarjetas, que es también beneficioso. En el caso mío cuento con muchas tarjetas, porque el negocio me permite tener esas tarjetas y manejo los cortes y manejo los pagos y entonces puedo incluso beneficiarme de las tarjetas por los puntos, la fidelización y demás, que es un tema muy profundo y muy largo, que quizás si no entramos por ahí no vamos a acabar hoy, quizás para otra ocasión, pero en sentido general es una muy buena opción para iniciar, pero siempre con la responsabilidad de, aunque seamos jóvenes, tener la conciencia del pago a tiempo. Totalmente. Y hay algo que la gente desconoce, que uno de los beneficios de las tarjetas, usted me corrige si no es así, que atendiendo a los casos que usted pueda hacer con ellas, se le van generando puntos. Al tiempo, si esos puntos van de 1000 en adelante, esos puntos usted lo puede convertir en dinero efectivo en su cuenta automáticamente. Sí. Y eso es importante. Precisamente te comunicaba eso, que yo tengo varias tarjetas, porque a los suplidores que tengo le puedo pagar con las tarjetas, a algunos obviamente, y eso hace que yo tenga varias tarjetas por los montos que manejo. Y en ese mismo
tenor que tú mencionabas, yo extraigo de mis tarjetas, voy a mencionar el monto, no hay problema. No hay problema. Haciendo así una suma completa, yo tengo que extraer en puntos que convierto en efectivo más de 30,000 pesos mensual. Solamente de puntos cambiados a la tarjeta. Por los movimientos que genero con la tarjeta. O sea que cuando escucho a personas hablando negativo de las tarjetas, me quedo pasmado porque sé que es una herramienta de la más poderosa que un emprendedor puede utilizar a su favor. Obviamente, utilizándola de la forma correcta. Ahí está la diferencia, es que si no tienen información correcta de cómo realmente utilizar esta herramienta, entonces realmente van a encontrar desventajas en vez de ventajas. Las tarjetas de crédito para mí son un medio de pago. No es como que usted vaya siempre al cajero y adelantar efectivo. Para mí eso es para pago solamente. Pero hay algo que yo no manejo del todo en este tema y son las fechas de corte y de pago. Porque a veces uno como que adelanta el pago mínimo, pero cuando viene y pasa el mes, está ahí como en negativo y tú dices, pero ven acá, yo le adelanté, ¿qué pasó? Sí, te voy a explicar. El tema de la tarjeta de crédito es un tema bastante amplio. Okay, obviamente quizás no lo vamos a abarcar todos hoy, pero es muy sencillo. Simplemente tú tienes que saber dos fechas. La primera es la fecha de corte. Es una fecha súper importante porque eso te permite manejarte. Si tú sabes que corta los días 10, trata de no consumir antes del día 10 un consumo importante. Ahora, del día 11 en adelante, y te recomiendo que sea el 12 porque a veces fluctúa entre uno y otro día, pero del día 12 en adelante tú puedes consumir de tu tarjeta y tú vas a tener los 30 días seguidos hasta el otro mes porque corta el día 10, recuerda. Y entonces después de ese día 10, que ya tú tienes 30 días a tu favor, tú vas a tener 22 días más. O sea que si tú sumas, son 52 días que tú tienes utilizando el dinero del banco sin pagarle intereses. Por eso el conocimiento del uso de la tarjeta de crédito es una herramienta bastante buena para nosotros como emprendedores, manejándola de la forma correcta. Ahora, si nos pasamos de esos 30 días y luego de los 22, lo que se viene después de ahí es duro. Por eso yo no le recomiendo a nadie que se pase de esos días, porque es el financiamiento más costoso que existe, incluso más caro que ir al prestamista a coger prestado. A ese prestamista que conocemos en la calle, es más caro que ir a ese prestamista si nos dejamos pasar de esa fecha. O si retiramos dinero en efectivo del cajero. O sea que mi recomendación es que estudiemos, que analicemos, que nos empapemos de todas esas informaciones, porque sabiendo utilizar es una herramienta de las más poderosas que existe. Mira, tú sabes que yo escuchando la explicación que tú nos estás dando ahora, entiendo que es muy importante, tal cual como lo establece Francisca, que se busque la información. Porque cuando se tiene la información, usted sabe tomar decisiones basadas en evidencias puntuales. Obviamente, este rechazo que hay en la sociedad con relación a las tarjetas de crédito, entiendo que se debe a esa falta de conocimiento que hay sobre los beneficios positivos y también negativos, porque todo tiene su pro y su contra, que tienen las tarjetas de crédito. Entonces, si usted que nos está viendo en este momento está interesado en conocer cómo puede manejarse con una tarjeta de crédito, tomando las recomendaciones que estamos dando acá, también puede visitar a una entidad bancaria para que se le pueda explicar a grosso modo el uso que usted puede darle a una tarjeta de crédito. Es sumamente importante y principalmente los jóvenes que comiencen a trabajar su crédito, porque el trabajar el crédito nos permite, primero, que en algún momento que se presente alguna situación, yo pueda acudir a una entidad bancaria formal y pueda tomar un préstamo antes que ir quizás a tomar un préstamo, vamos a decir, clandestino, que muchísimas veces lo que nos suma problemas económicos y no nos favorece en lo absoluto. Sin embargo, cuando lo hacemos con una entidad bancaria formal, se entiende que usted está pagando ese dinero responsablemente, pero a la misma vez usted está trabajando aún más su crédito para si a futuro se le presenta otra situación, entonces usted puede acudir y poder resolverlo. Entiendo que la tarjeta de crédito no es usted ir y gastar 10,000 pesos de ella mensual si sabe que gana son 10,000. Usted tiene que ser responsable
irresponsable y simplemente gastar aquello que usted sabe que puede pagar responsablemente, pero eso se hace cuando usted maneja la información y cuando usted es responsable. Totalmente. Buena intervención de nuestra compañera Swaini. Pero realmente el tiempo aquí es limitado. Entonces lo que vamos a pedir a Smerlin es que haga ya como un comentario central resumido de la importancia que tiene saber gestionar las finanzas personales y, claro, algunas recomendaciones. Ok, muy bien. En sentido de conclusión, lo que sí quiero motivar a la juventud es a que no se quede estancado, a que no piense que no tienen recursos, porque hay muchos ejemplos. Yo soy uno de venir de abajo, de no tener nada y poder cada día superarme. No limita a la juventud de poder alcanzar un emprendimiento. Y hay una historia muy bonita sobre Japón y un emprendimiento que hubo. Había una naviera que salía a pescar y llevaba pescado a los restaurantes de Japón. Y cuando servían el pescado, los japoneses sentían que el pescado no estaba fresco. Así que la naviera tuvo que ingeniársela y puso una nevera con hielo en el barco para poder mantener más frescos los peces. Pero una vez eran llevados a los restaurantes, los japoneses seguían dándose cuenta que el pescado no estaba fresco, algo le faltaba. Saben que el japonés es muy complicado con relación a la comida y demás, y muchos sabemos también que de Japón es que salen los mayores inventos y demás. Así que también tuvieron que ingeniársela y pusieron un tanque de agua en el barco, así que los peces llegaban vivos a la orilla y entonces eran cocinados vivos por el restaurante. Pero algo le salía que el japonés notaba que el pez no era como 100%, sí sabía mejor, pero no era 100% como ellos querían. Así que una de las cosas que ellos ingeniaron fue entrar un pequeño tiburón en el agua donde estaban los peces. Así que pudiéramos pensar, pero el tiburón se iba a comer los peces. Sí, se comía algunos. Pero lo que llegaban tan enérgicos, tratando de defenderse por no morir, que llegaban vivos, totalmente frescos, y el japonés disfrutaba de ese pescado, y entonces podían aumentar el precio del pescado. ¿Qué le quiero decir con eso? En todos los emprendimientos que vamos a tener oportunidades, retos y cosas que brincar, barreras que vencer. Pero eso no nos debe a nosotros limitar, alcanzar nuestros sueños, a ir por nuestra meta y no quedarnos estancados, no quedarnos en la zona de confort. Ya estoy llevando pescado, que se lo coman como usted. No, podemos buscar estrategias como los japoneses de ir mejorando cada día, hasta llegar al punto donde tener un producto excelente, donde la sociedad incluso nos pueda reconocer. Y ese mismo beneficio del reconocimiento de la sociedad se traduce en el éxito personal del emprendimiento. Muy bien. Yo creo que no hay nada que añadir a esa historia y está todo. Realmente me disfruté el conversatorio de principio a fin. Voy a anotar cada una de esas recomendaciones. No, ya yo estoy en el banco, no hay problema. Yo lo que necesitaba era el dato de la tarjeta. Eso. Porque mira, de hecho hasta tomé una capacitación, pero como que hablaron en temas como tan técnicos que no pude entenderlo muy bien, pero cuando te aplatanan el asunto, tú lo puedes comprender mejor. ¿No, verdad? Claro, Swaini, despide. No, nada, Smerlin, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y venir a compartir un poquito de tu historia y de tu conocimiento. Muchas gracias por eso y a cada una de las personas que como cada lunes está ahí en fiel sintonía. Esperamos que este contenido haya sido de provecho para ustedes, así como lo fue para nosotros también. Y esto será hasta una próxima entrega. Gracias a ustedes. Bye. Sí, así como lo oyes.